Hola, hola, ¿cómo están? El siguiente video no es apto para personas que estén buscando respuestas en 3 minutos porque nos vamos a tomar un buen tiempo solucionando un ejercicio del libro de Merian. Sin embargo, no hay que desesperanzarse. En la descripción del video ya aparece la solución del ejercicio, un enlace en PDF donde está ya la solución, o sea que nos podemos ahorrar un tiempo grande de explicación si es necesario, así como un enlace para que nosotros descarguemos libros de estática. Y básicamente vamos a trabajar el principio de Bariñón y nos lo hemos encontrado ya en videos anteriores, nos hemos dado cuenta que es muy sencillo, una herramienta muy útil, pero nos lo podemos encontrar en una gran variedad de ejercicios. ¿Y cuándo vamos a utilizar ese principio? Cuando la fuerza no está formando un ángulo de 90 grados con el brazo. Para ello entonces lo que nosotros hacemos es descomponer la fuerza en sus componentes rectangulares, encontramos el momento de cada una de estas componentes, que ese momento que se ejerce sobre un punto de giro, sumamos esos momentos parciales teniendo cuidado con identificar cuál es momento positivo y cuál es momento negativo, y esa suma entonces nos da el momento de la fuerza resultante alrededor de este punto de giro. También debemos tener pendiente que cuando nosotros encontramos los triángulos que no son rectángulos, disponemos de la ley de senos y de la ley de cosenos para poder encontrar alguna de los ángulos o todos los ángulos y los lados del triángulo. Bien, entremos en materia. Vamos a armarnos de paciencia y este ejercicio dice que es del libro de Merian, novena edición, es el 246. Dice que una pequeña grúa está montada a lo largo de una cara de la cama de una pickup para facilitar el manejo de cargas pesadas. Cuando el ángulo de elevación de la pluma, o sea, de esta que nosotros tenemos acá, este ángulo que nos hacen referencia es de 40 grados, la fuerza en el hidráulico en el cilindro BC es de 4.5 kN y esa fuerza está aplicada en el punto C y está en una dirección que va desde B a C. Entonces ya podemos comenzar a colocar nuestra fuerza. Entonces podemos decir que aquí va una fuerza, de acá hasta acá iría la fuerza. Dice que el cilindro está en compresión. Dice que determine el momento de esta fuerza de 4.5 kN alrededor de la pluma, del punto de pivote de la pluma que está en O. Ahora, como se dan cuenta, aquí hay bastante información. Lo bueno de los ejercicios del libro de Merian es que nos podemos encontrar con este tipo, algo bastante realista, y nosotros tenemos es que poder extraer de todo esto la información que necesitamos para poder dar respuesta a lo que nos están preguntando. En este caso, como nos están diciendo, es que necesitamos el momento al respecto del punto O. Yo necesitaría definir un plano cartesiano sobre el cual voy a trabajar, y la esencia, como en videos anteriores del plano cartesiano, es valernos de las medidas que nos están dando, ellas nos están indicando de cierta manera cómo escoger nuestro plano cartesiano. Y podríamos pensar entonces que un eje vendría acá, vamos a pintarlo de otro color, pintémoslo de negro, acá tendríamos un eje, este sería un eje más o menos, listo. Y otro eje vendría a ser uno que viene por acá, acá tendríamos ese eje. ¿Por qué? Porque si yo escojo ese sistema cartesiano, podría escoger x, y normalmente, hacia arriba el y y hacia la derecha el x. Pero si yo lo escojo así, voy a identificar que necesitaría encontrar este ángulo, mire, este ángulo. Si yo lo tengo, puedo descomponer esa fuerza, la puedo descomponer en un vector paralelo a este eje. Vamos a pintarla pero en otro color para hacerlo notorio. Vamos a pintarla en rojo, entonces acá. Y también tendría una fuerza que iría en este sentido, entonces de acá paralelo a esta eje, a esta, más o menos como para que nosotros, ¿sí? Eso es lo que nosotros tendríamos que hacer. A esos ejes le podríamos dar nombres, ¿sí? Esto vamos a llamarla, a esto llamémoslo N,
Esto podríamos llamarlo N y a este eje lo podríamos llamar T. No sé dónde colocarle por acá, vamos a escribirle el eje T. ¿Listo? Pero entendiendo que el eje T es positivo hacia acá. ¿Listo? Bueno, entonces para no generar más confusión, quitémosle este nombre y todos en la mente tenemos que esto es T. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a decir? Esta va a ser un f de n y esta va a ser un f de t, f de n y esta va a ser un f de t. No lo voy a escribir para no cargar tanto el dibujo ahí. ¿Listo? Entonces, el momento con respecto al punto O, ¿sí? Siendo esto positivo, va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a f de n, pero este f de n, si nos damos cuenta, está haciendo girar en el sentido de las manecillas del reloj, o sea, contrario a esto, es negativo. Entonces va a ser toda esta sobre esta línea de distancia por el brazo perpendicular, o sea, por punto 34. Y esta entonces será un f de t, ¿cierto? Dijimos que no íbamos a escribir ahí el nombre, pero sabemos que esto se llama f de t por el brazo y ambas son perpendiculares y el brazo es de 110 con respecto a ese punto de giro, entonces por punto 11. Esa es la respuesta. Ahora, de aquí para allá nos vamos a enredar tratando de encontrar este ángulo. O sea, todo lo que viene de aquí para allá, los minutos que vamos a invertir es tratando de encontrar este ángulo. Si lo tenemos, el asunto ya es sencillo. ¿Por qué? Porque esta magnitud sabemos que es de 4.5. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comenzar a desglosar y ver cómo hacemos para llegar a este ángulo. Entonces, podríamos pensar en que acá, voy a arrancar con esta, vamos a pintar acá más bien unas líneas acá. Vamos a pintar un primer triángulo, uno que va de acá a acá, ¿no? Esto está como vector, dejémoslo como línea. Entonces acá voy a imaginarme que tengo este triángulo, mire, uno acá, esta línea que va acá y vamos a trazar uno acá. ¿Listo? Y ese mismo triángulo entonces lo voy a dibujar acá. Más o menos que me quede, voy a agrandar un poquito las medidas para que pueda colocar los valores y no me genere conflicto. Entonces aquí lo tenemos. ¿Listo? Vamos a colocar acá los valores. Si nosotros leemos acá, entonces esto es 110. Acá es 110 y tenemos esta acá que es de 340. ¿Podemos encontrar este ángulo? Sí, llamemos este ángulo alfa. Y podríamos encontrar esto y podríamos encontrar esta longitud. Vamos a encontrar todo, completamente este triángulo. Sabemos que este ángulo es de 90 grados. Entonces, para alfa, nosotros vamos a decir que la tangente de alfa va a ser igual a ¿quién? Al cateto opuesto, que es 110 sobre 340. Y si vamos con nuestra calculadora, entonces tenemos que esto es shift tangente, no me interesa tangente alfa, me interesa es el ángulo. Entonces de 110 dividido 340. Y este ángulo entonces me da de 17,92. Entonces vamos acá. Entonces alfa es igual a 17,9279. Ya tenemos nuestro ángulo alfa. ¿Podemos encontrar este? Sí. ¿Cómo lo llamamos? Llamémoslo omega. Entonces ese ángulo omega, ¿a qué va a ser igual? Omega va a ser igual a 90 menos alfa. Esto es, entonces, ¿por qué? Porque este ya vale 90. Entonces los otros dos tienen que valer 90. O sea, a 90 le voy a quitar este ángulo. Eso me da 72,07. Entonces, vamos a dejarlo acá, 72,07. Ya tenemos este ángulo. Puedo tener este lado, llamémoslo B. Puedo tener, o no, llamémoslo A. Ahorita llamemos este lado A. ¿Puedo encontrar el lado A? Sí, el lado A va a ser igual a la raíz cuadrada. Esto sería la hipotenusa, esto es un cateto, otro cateto y acá nos queda entonces 340 cuadrado más 110 cuadrado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que A, bueno, acá lo podemos encontrar
no utilizar otra línea, y esto nos queda entonces raíz cuadrada de ¿quién? De 340 cuadrado más 110 cuadrado. Esto nos da 357.35. Entonces aquí vamos a escribir 357,35. ¿Qué unidades? Estos son milímetros. ¿Listo? Como para que lo tengamos claro. No hemos hecho nada, sino solamente hemos solucionado este triángulo. Ahora, quiero que mire que por acá aparece un triángulo. ¿Sí? Ese triángulo lo vamos a pintar en este color, no, pero con líneas. Vamos a trazar acá unas líneas de este color. Entonces va a aparecer acá, mire, por acá arranca, ¿cierto? Viene uno. El otro viene desde acá, de este punto acá. Y el otro entonces viene desde este punto acá. Si se dan cuenta, ya hay un lado que comparte, que es este que nosotros tenemos. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Vamos a dibujarlo acá. Voy a dibujarlo acá. Acá viene este acá, más o menos proporcional. Más o menos así. Hay un lado que viene de acá hasta arriba. Y hay otro que viene de acá hasta acá. Ese es ese triángulo que acá dibujamos. Entonces, vamos a colocar los valores. ¿Qué tengo ahí? Tengo este lado, sí lo tengo, que mire, esto es de 360, ¿cierto? Ahí está. Tengo este lado, sí, lo acabé de calcular, ahora se dio cuenta para qué lo estaba calculando, 357.35 milímetros. Tengo este lado, no lo tengo. Tengo este ángulo. La pregunta es, ¿tengo este ángulo? Y la respuesta es, inicialmente no lo tengo, pero lo puedo calcular. ¿Por qué puedo decir que lo puedo calcular? Cuando yo tengo acá, vamos a trazar aquí esta línea. Una línea, vamos a dejarla aquí en este gris. Vamos a dejar este acá, ¿listo? Entonces, yo tengo esta línea que vendría a ser este ángulo acá. Ahora, tengo esto que vale alfa. Yo sé que este pedazo más este pedazo es esto que es teta, y acá nos están diciendo que vale 40. ¿Qué quiere decir? Que este pedazo, vamos a dejarlo en ese color, es 40 menos alfa, y 40 menos alfa es, vamos a hacerlo acá, 40 menos 17.9279. Esto nos da 22,07. Entonces, este ángulo es de 22,07. Ahora, no me interesa este, que es de 22,07, sino me interesa todo esto. ¿Qué le hace falta? Le hace falta este ángulo que es de 90 grados. ¿Qué quiere decir? Que vamos a llamar a este ángulo, vamos a llamarlo beta, ¿sí? Al ángulo beta, entonces va a ser 90 más 22,07. Esto nos da 112,07 grados. Ya tenemos ahí la magnitud del ángulo beta. Ahora, por ley de cosenos podemos determinar ¿sí? Este cateto lo podemos determinar. Vamos a decir que ese cateto lo vamos a llamar B, y en este orden de ideas, la ley de cosenos nos dice que b cuadrado es igual a cuadrado más c cuadrado menos 2ac por el coseno de beta. Entendiendo que a y c son los lados que conforman el ángulo beta. Entonces, ya nos queda acá es reemplazar y decir que b cuadrado va a ser igual a ¿quién? A cuadrado lo tengo, sí, 357.35, esto al cuadrado. C cuadrado también lo tengo, que es 360 cuadrado menos 2a, o sea, por 357,35. Esto me quedó como mal, y después en el PDF se va a ver mal. Entonces 35 por 360 por el coseno de 112,07. Y esto entonces
vamos a ver, realmente no me interesa b cuadrado, me interesa es b. Entonces, esto es a cuadrado, que es 357.35 cuadrado, más 360 cuadrado, más, perdón, menos, entonces aquí vamos a ahorrar menos 2 por 357.35 por 360 por el coseno del ángulo, que es de 112.07, y cerramos, le damos igual. Este es el cuadrado, no me interesa, vamos a calcular la raíz, es de 594.95. Entonces vamos acá y vamos a escribir que esto es de 594,95. Ese es el valor de este lado. ¿Listo? ¿Para qué necesito ese lado? Usted dirá, bueno, ese man se volvió loco. Ok, recuerde que cuando yo inicié el ejercicio dije voy detrás de este ángulo. Ahora mire, tengo esto. Si encuentro este ángulo, que es este, si encuentro este ángulo y le sumo este, que viene a ser este, obtengo todo este ángulo. Si obtengo todo este ángulo, a 180 le quito ese ángulo y obtengo este y ya tengo la respuesta. Entonces ya sabe para dónde vamos. Entonces, en este ejercicio, para encontrar este, démosle nombre, démosle delta. Entonces, si yo quiero encontrar este ángulo, ¿cómo lo hago? Pues aplico ley de senos. Entonces vamos a movernos un poquito hacia abajo y vamos a decir que en este triángulo es que seno de beta es a b, pero b ya sabemos que es 594,95, como el seno de delta es a 360. De acá entonces nos queda que el seno de delta, ¿a qué va a ser igual? A 360 sobre 594,95, y esto tiene que estar multiplicado por el seno de beta, que ya lo tenemos, que es de 112,07. Y entonces realmente no me interesa el seno de delta, sino me interesa es delta. ¿Sí? Tras de eso es lo que yo voy. Entonces, ese ángulo delta, ¿a qué va a ser igual? Vamos a hacer 360 por el seno de 112,07, y esto lo dividimos entre 594,95. Y esto nos da 0.56. Ese es el seno del ángulo y me interesa es el ángulo, entonces shift seno del dato anterior, y esto me da 34.10 grados. Entonces vamos a colocarlo acá. Ya tenemos este delta que es de 34,10 grados. Con ese, entonces ya tenemos este, le vamos a sumar delta más omega es igual a ¿cuánto? A omega vale 72,07 más 34,10. Esto nos da, entonces vamos aquí en la calculadora, 34,10 más 72,07. Esto me da 106,17. Entonces vamos a escribirlo acá, 106,17. 106,17. ¿Por qué no utilizamos este ángulo? Porque es mayor a 90 y para descomponerlo lo trabajamos con este que es menor a 90. Entonces ya tenemos eso. Entonces hacemos 180 menos 106,17. Esto es 180 menos el dato anterior da 73.83. Entonces vamos acá y es 73,83. Vamos ahí. Listo. Ok. Ya tenemos este ángulo, ¿cierto? Y entonces nosotros habíamos definido ya cómo se calculaba el momento. Entonces solamente nos queda
Aquí decir que el momento con respecto a O, siendo este positivo, va a ser menos f de n, menos f de n, que va a ser menos f, sabemos que es menos 4.5 kilonewton, eso está en kilonewton, menos 4.5, f de n es esta, como es esta, con respecto a este ángulo es el cateto adyacente, entonces por el coseno, ¿de quién? De 73,83, ese es el f de n, lo vamos a multiplicar por 0,34. Ahora menos f de t, pero f de t entonces es el otro eje, ¿cierto? Como es este eje, entonces está acá, o sea, es el cateto opuesto. Entonces va a ser menos 4.5 por el seno del 73,83, y a esto lo vamos a multiplicar según lo que tenemos acá por 0,11. Listo. Y vamos a ver entonces cuánto nos da. Entonces vamos a correr la calculadora. La vamos a dejar por acá para poder hacer los cálculos. Ambos los voy a dejar positivos, entonces queda 4.5 por el coseno de 73,83. Cerramos y esto lo multiplicamos por 0.34 más 4.5 por el seno, me faltó el 5, 4.5 por el seno, ¿de quién? De 73,83, me falta la coma, 73,83, cerramos por 0.11, de tal forma que esto nos da 0.9015, entonces esto nos da 0,9015, o sea 0,92, ¿sí? ¿Qué unidades? El 4.5, la fuerza eran kilonewton. Y como esto lo trabajé en metros, entonces kilonewton por metro, esa es la respuesta. Ah, bueno, acá me hace falta algo. Esta respuesta era negativa, ¿cierto? Quiere decir que cuando es negativa está en sentido de las manecillas del reloj. Entonces nosotros podemos decir acá que el momento es de 0,902 kilonewton por metro clockwise, en el sentido de las manecillas del reloj. Bien, como se dieron cuenta, el ejercicio tomaba algo de tiempo en el análisis. Por eso desde un principio dije la solución está en la descripción del video si solamente le interesaba ver la solución. Si se ha quedado hasta aquí es porque necesitaba entender cómo construir esa solución. Bien, muchas gracias. Gracias por apoyarnos. Gracias por vernos. Hasta el próximo video.